Estamos, ya, entonces ahorita terminamos y les cuento. Muy bien, un amigo que transforma. Buenas noches nuevamente por temas de grabación para todos los que nos están viendo. Amigos de Kazajistán y todos sus alrededores, bienvenidos a este lugar. Muy bien, hermanos, amigos, antes de comenzar, hay personas que vienen hoy por primera vez, ¿cierto que sí? Yo quiero ver su manito levantadita. Mi querida, mi querido, mi querida, usted mi querida. Ustedes vienen por primera vez, pero ya son creyentes. ¿O es la primera vez que viene a una iglesia evangélica? ¿Usted es la primera vez que viene a una iglesia evangélica? ¿Tú eres la primera vez? ¿Ya eres creyente? Muy bien. ¿Tú eres también creyente? Muy bien. Necesito saber eso para saber cómo nos vamos a ir piloteando acá. Porque la idea es que entendamos el mensaje de todo. ¿Listo? ¿Cuántos quieren leer Biblia? Bueno. Aquí nosotros vamos a leer acá presencialmente. En la pantallita va a salir más adelante para los que nos están viendo en Aruba. ¿Listo? Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la bendición del Todopoderoso Rey Eterno y la unción poderosa del Espíritu Santo. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versos del 26 al 39. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Verso 29, perdón. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Cuántas veces hemos entendido la Biblia? Muchas veces o poquitas veces, ahorita hablamos de eso. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Verso 39. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso por su camino. Palabra de Dios. Bueno, bien, pues asientes. Tome su asientito. Espérame, yo me tomo la palabra. Un amigo que transforma. Usted dirá: pero ¿qué tiene que ver, Felipe, este pasaje con el tema de la amistad? Pues les voy a mostrar que tiene que ver mucho. Empezando por el nombre de nuestro hermano Felipe. Felipe viene de una raíz griega, Filip o Fileos. Fileos, que es una de las manifestaciones del amor. Ustedes sabían que en el lenguaje en el que se escribió la Biblia se escribió en tres lenguajes, en tres idiomas. Uno arameo, segundo hebreo, hebreo, arameo algunas partes y griego la mayoría del Nuevo Testamento. En el griego, hace 2000 años, Dios escogió esa época y ese estado de tiempo para poder expresar sus oráculos para que nosotros los podamos tener en este momento y aplicarlos a nuestra vida de una manera práctica y sencilla. Entonces, él escribió
Dios permitió, como dice en 2 Timoteo capítulo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Uno de los elementos de cómo se escribe la palabra amor es fileos. Y es aquel amor que manifiesta ¿qué? Amistad, el amor filial. El otro amor que hay, según el griego, es el amor eros, que es el amor erótico, que es el que se manifiesta sobre todo en las relaciones de parejas. Está el otro amor, que es el amor estorgeo, que es un amor más de relación superficial. Y está el más grande, que es el amor agape o agapao, que es el amor que proviene de parte de Dios hacia nosotros. Cuando Pedro negó al Señor, fueron 3 veces que él lo negó. En el Evangelio según San Juan, capítulo 21, el Señor le dice 3 veces a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y entonces Pedro le dice, Señor, yo te amo. Pero en griego el Señor le está diciendo, Pedro, me agapao. Y entonces el Pedro le dice, Señor, te fileos. Sí, así dice en griego, literal. Entonces el Señor vuelve y le dice, Pedro, me agapao. Y el Pedro le dice, Señor, te fileos. 3 veces el Señor le dijo, me agapao. Y las 3 veces el Pedro le dijo, Señor, te fileos. A lo último el Pedro le dijo, pues, Señor, usted sabe, ¿para qué me pregunta? El Señor en ningún momento estaba condenando a Pedro. En ningún momento le estaba diciendo, con que me negates, entonces ahí te estoy probando a ver. No, el Señor le estaba diciendo a él en la regla gemátrica de la Biblia que él tenía algo más para darle a Pedro a pesar de la limitación de Pedro. Esto es muy importante. A pesar de nuestras limitaciones, hay una persona que nos acepta tal cual somos. Ese es nuestro amado Salvador. En este pasaje, Dios le dice un ángel, se le aparece a Felipe y le da unas instrucciones. Estas instrucciones era que fuera lo contrario a donde él iba. Es muy importante, la Biblia está llena de detalles y todos los detalles, cuando usted lee la Biblia es muy importante que los tenga en cuenta, porque ella le va a empezar a ayudar a usted a ampliar el panorama de lo que tiene que hacer para poder entender y cambiar la percepción que usted tiene de la Biblia. Me voy a explicar mejor y me perdona que me coloque como ejemplo. Yo empecé a leer la Biblia milagrosamente cuando tenía 4 años. A los 4 años de edad yo viví un milagro, fue mi primera experiencia con Dios. Y empecé a leer la Biblia. Obviamente la leía torpemente, como un niño de 4 años. Yo no leía de recorrido ni nada. Yo decía, él dijo y cómo así leía yo. Cuando vine al Señor, cuando el Señor me llamó a mí, yo tenía mucha Biblia acá en la mente, pero no tenía nada de Biblia acá en el corazón. Cuando vengo al Señor y Él me salva, lo primero que Él hace es abrirme los ojos para que yo pueda ver desde una perspectiva real lo que es la Biblia. Para que usted pueda entender el concepto de la Biblia, tiene que tener una relación filial, dinámica, viva y biológica con el que escribió la Biblia. Se lo voy a poner más fácil. ¿Cuántos de los que están aquí, y se lo puedo garantizar que todos lo han hecho, han comprado un televisor y nunca han cogido el manual? ¿O alguno lo ha hecho? Ninguno. Todos compramos el manual y empezamos ¿a qué? A cacharrear. Inmediatamente empezamos a cacharrear. Exactamente lo mismo pasa con su vida y con mi vida. Hay una persona que quiere que su vida sea transformada totalmente, que cambie la perspectiva que usted tiene de Dios para que pueda cambiar la perspectiva que tiene del mundo. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo a través de la palabra. La palabra es el manual que Dios escribió para usted y para mí. Cuando usted y yo empezamos a tener una relación filial de Felipe con el Señor, Él va a empezar a mostrarle a usted lo que usted necesita específicamente para usted. Yo me atrevo a decir algo importantísimo, algo que puede trascender y puede ser la segunda herejía. Hay textos de la Biblia que yo una vez leí para mí y nunca los encontré. Yo una vez leí algo en la Biblia que yo dije, hey, me están hablando. Ay, ¿qué pasó aquí? Era Dios mismo hablándome y esta es la hora que yo he querido encontrar aquello que Dios me dijo ese día y no lo he podido encontrar porque era para mí. Dios está interesado en tener intimidad con usted. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, esta es la introducción.
Entonces, un amigo, según este texto, es alguien que quiere tener ¿qué con usted? Relación, interacción. Quiere empezar a familiarizarse con usted. La Biblia es el manual de vida para usted y para mí. Dios quiere que usted tenga una relación con Él. ¿Cómo quiere Dios que nos relacionemos con Él? Muy fácil, con la Biblia. La Biblia es muy fácil de entender, amados hermanos, santos de Dios. La Biblia es fácil de digerir. El problema es que a usted y a mí, desde pequeñitos, nos han pervertido el principio. Nos han enseñado y nos han colocado cosas encima de ella para que nosotros supuestamente nos acerquemos a Dios. Y les voy a colocar un ejemplo. Si usted se porta mal, entonces Diosito lo castiga. Es un principio antibíblico, porque la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y a usted y a mí desde pequeñito nos decían, si usted se porta mal, Diosito, Jesús no la quiere. Y usted se levantó con el concepto de que si usted se porta mal, Diosito no la quiere, no lo quiere. Le empezaron a decir a usted desde pequeñito, ojo pues, que usted se está portando mal y Diosito le está mirando. Y entonces a usted le va a ir mal. Si usted se porta mal con su papá, a usted le va a ir mal. Le pervirtieron el principio de Dios. Y ya usted grande, cuando se quiere acercar a Dios, cuando quiere tener una relación con Dios, ¿con qué es con lo primero que se va a encontrar? Con lo que a usted le dieron cuando usted era pequeñito. Entonces usted no se acerca a Él. ¿Me estoy dando a entender? Es como cuando a usted le presentan a alguien y le dicen, mire, esa persona es mala. Qué mala. Esa persona le gusta hablar de los demás. Le venden una mala imagen de la persona. Y cuando usted empieza a tener relación con ella y dice, ay, pero ve, vos, pastora, no eras tan mala a la hora de la verdad. Me habían hablado mal de vos. ¿No les ha pasado eso? A las mujeres les pasa mucho eso, que las mujeres son más interactivas que los hombres. Los hombres, es más, los hombres tenemos la misma camisa y ya somos panitas, amigos del alma, nos defendemos y todo. Las mujeres no, las mujeres o se cambia usted o me cambio yo. Así es, ¿cierto? Muy bien, entonces resulta pues que vamos a empezar a mirar un amigo que ¿qué hace contigo? Te transforma. Diga conmigo, cuando yo tengo relación con Jesucristo, Él me transforma, me quita todos los chécheres que tengo encima. Dígalo, me quita todos esos chécheres y me da libertad. ¿Usted sabe por qué a veces en la iglesia no fluimos en libertad cantando a Dios, adorando a Dios? Porque estamos cargados de un poco de chécheres. Ay, ¿será que yo canto bonito? Ay, ¿será que yo? Ay, ¿será que será? ¿Serán naranjas? ¿Serán guayabas? ¿Qué va? Usted está cantando para el Señor. Ya, usted está adorando a Dios. Es más, les voy a comentar una cosa. Dios no escucha su voz. Dios ve su corazón. Una vez le dije a alguien, me dijo, ay, pastor, es que necesitamos unas faldas para el coro. Y le dije, ¿para qué? ¿Para qué faldas? O sea, no estoy yendo en contra del buen orden y el buen vestir, sino que según la hermana era santa si tenía la falda larga. Y le dije, hermana, usted el Señor la ve en pelota. Su corazón está desnudo delante de Dios. Sus pensamientos son como gritos delante de Dios. Entonces son chécheres que nos han colocado. Y cuando nos colocan todos esos chécheres, nos pervierten la imagen de Dios. Enseguida vamos a hablar de eso. En esta historia dice, un ángel se le apareció a Felipe. Fileos, amigo, filialidad. Se le aparece a él y le da unas instrucciones. Le dice, ve hacia el sur. La palabra sur en la Biblia tiene una connotación de cambio. Diga conmigo, el amigo te ayuda a cambiar. En la Biblia, cuando la Biblia habla de oriente, el oriente en la Biblia significa pecado. Siempre que usted lea la Biblia, va a mirar y cuando dice los sabios de oriente, Abraham salió hacia oriente, Lot se fue hacia oriente, ustedes van a ver que hay una connotación alrededor de eso de pecado. La palabra cuando dice al sur es una connotación de cambio. En la Biblia la palabra arrepentimiento tiene como raíz metanoia o metanous, que es cambio de la manera de pensar. El arrepentimiento es cambie la manera de pensar, piense diferente. Si antes pensaba en pornografía, no piense más en pornografía. Si antes pensaba en chismear, pues no piense más en chismear, hágalo menos. Si hoy dijo 10 mentiras, mañana propóngase decir solamente 9. Y así va cambiando la manera de pensar.
Esa es la forma en que Dios actúa. Eso se llama regeneración. Diga conmigo, mi amigo, el que me ama, me ayuda a cambiar. No quiere que yo sea un robot, sino que Él me ayuda a cambiar. Cuando a mí me hablaron del evangelio, me hablaron de una manera castigadora, cruel, satánica. Ay, si usted no se arrepiente, se le va a quemar la nalga en el infierno. En el Salmo 35 dice, el malo lo matará la maldad. Y dice, sí, yo soy malo. Y después me encontré en la Biblia con que el Señor Jesús me lleva de la mano porque Él conoce mi condición. Mi salmo favorito es el Salmo 103, 13, donde dice, así como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de nosotros, porque conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. A usted el Señor no lo juzga, a usted el Señor lo lleva de la mano, porque Él es un amigo que lo quiere, ¿qué? Transformar. Él no quiere que usted siga siendo el mismo, Él quiere que usted cambie. Amén. Entonces, yendo hacia el sur significa una opción de ¿qué? De cambio. Un amigo lo ayuda a usted a ¿qué? A cambiar, pero no lo ayuda a cambiar para bien, lo ayuda a cambiar, no lo ayuda a cambiar para mal. Lo ayuda a cambiar para bien. Ojalá me esté dando a entender. Si está aburrido, me dice. Que igual yo ya voy a acabar. Verso 2. Dice así. Entonces él se levantó y fue. Un amigo que quiera que usted cambie, un Felipe que usted quiera que quiere que usted cambie, ¿a qué lo ayuda? A obedecer. Dice, él obedeció a la voz del ángel, del mensajero, del ángelus de Dios, que le dijo, vaya y haga esto y esto. El enfoque que Dios le dio a través del ángel era un enfoque de qué. En ese momento, si usted lo mira en este concepto, era un concepto religioso, porque le dijo, vaya y se va a encontrar con alguien. Y cuando esté con ese alguien, usted va a hacer esto y esto. Entonces en el verso 2 dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Póngale pues cuidado que esto bien interesante. De los que están aquí, ¿cuántos hicieron el curso para bautizarse? Todos hicieron el curso. Me imagino que les dieron en el curso para bautizarse, les leyeron este pasaje. ¿Sí o no? ¿O no? Aquí no. Ah, no, usted es de los míos, usted es de los que usa eso. La mayoría de iglesias que yo conozco utilizan este pasaje para hablar del fundamento del bautismo. De hecho, hay unas personas que los utilizan para debatir, no vamos a hablar de eso. Pero resulta que en este pasaje se empieza a hablar siempre acerca del tema del bautismo, pero casi nunca se habla del contexto histórico que ocurría en este pasaje. Resulta que el etíope, el eunuco, era un hombre, número uno, que tenía una posición social muy alta. No era cualquier pintado en la pared. Era el ministro de Hacienda de la reina de un país de África, las Cándaces. Cándaces era un término que se le daba a unas reinas, o sea, a una jerarquía. Entonces, él era funcionario de ella y no era cualquier funcionario, era el que le administraba la plata. Dice que estaba sobre todos sus tesoros. De los que estamos aquí, ¿cuántas veces se han sentido menospreciados por ser cristianos? Usted sí, yo también. Muchas veces nos han tildado, que eso a mí me... yo cuando era más en el ministerio, cuando estaba muy joven, bueno, estaba más joven, estaba adolescente, porque aún estoy joven. Recién empezando en el ministerio, saliendo del seminario y todo el tema, me llamaban mucho a una universidad en Itagüí para dar cátedra sobre creacionismo. Entonces, cuando tildaban a los cristianos de ignorantes, mija, a mí me daba un celo santo, que me daban ganas de aplicarles el evangelio muscular, sí, para que aprendan a respetar a los hijos del Señor. Yo peleaba y yo decía, los cristianos no somos ningunos idiotas, no somos ningunos estúpidos, no somos ningunos pintados en la pared. Entonces colocaba ejemplos, como por ejemplo el de este etíope. Era una persona culta, era una persona letrada, era una persona que tenía un cargo alto en el gobierno. Usted y yo tenemos que empezar a entender algo. Cuando usted y yo empezamos a caminar con Dios, su posición cambia absolutamente.
La condición que usted y yo tenemos es una condición de pecado normal, pero nuestra posición ya no es una posición como la del mundo normal. Su posición y mi posición, según Colosenses capítulo 2, dice que usted y yo estamos escondidos con Cristo en Dios. Su posición y mi posición ya no pertenecen a esta tierra. Su posición y mi posición pertenecen al reino de los cielos, donde la Biblia dice que allá en ese reino no va a haber corrupción, en ese reino no va a haber disminución, sino que va a haber vivificación y saltando para vida eterna. ¿Cuántos creen eso? Cuando usted se sienta menospreciado se va a acordar de esto. El contexto histórico de este pasaje es que al etíope eunuco, el pueblo de Israel no lo aceptaba. Y él iba a Jerusalén a adorar a Dios, pero no lo aceptaban por una sencilla razón. ¿Cuál era la sencilla razón? Que el hombre era castrado. Eunuco. El eunuco, para los que no saben, si usted sabe, pues bueno, refuerza el conocimiento. El eunuco era una persona que hasta aproximadamente hace 600 años se manejaba el tema de hacerlos, de castrarlos. Habían dos formas de castración. Una era con un golpe violento. Usted se imagina una patada en los... pero con toda, con puntas de acero para que le salieran para las orejas. O esa era la que practicaban los orientales, los japoneses, los chinos. Ellos practicaban ese tipo de castración o de convertir a la gente en eunuco. Los orientales, pero del Oriente Próximo eran más cultos. Ellos sí cogían y ¡fum! Con un cuchillo. Una vez dije yo, ¿por qué sabe por qué la mayoría de judíos se llaman Isaac? Porque a los 8 días viene el rabino Isaac. Bueno, muy bien. Listo. El eunuco era menospreciado por tener mutilada, cercenada su virilidad. Si usted quiere, puede leer, cualquiera de ustedes puede leer ahí mismo en Deuteronomio, por favor, alguien que lo lea. Deuteronomio capítulo 23, verso 1. Vamos a mirar el contexto histórico en este espacio. Testículo magullado o amputado su miembro viril. Resulta que la práctica de hacer los eunucos era una práctica que para Dios era abominable. Para Dios no era aceptable que a alguien le castraran, le amputaran, le quitaran, le cercenaran parte de su cuerpo. Y dice la Biblia que esa persona no podía entrar ¿en dónde? En la congregación. Se le prohibía a esa persona que entrase. Ahora usted va a decir, uy, pero entonces las personas que están enfermas, que tienen cáncer, ¿cómo van a hacer para entrar? No. Resulta que la Biblia se escribió en determinados espacios de tiempo para que nosotros pudiésemos percibir el principio espiritual. Hoy el día el principio espiritual es el siguiente. Hay personas que han sido menospreciadas por su condición. En este caso, ese eunuco etíope era menospreciado por su condición. Y ahí es donde viene lo bonito de parte de Dios. Dios envió a una persona con un nombre específico para cumplir una función con ese eunuco. ¿Cuál era la función que necesitaba cumplir Dios para con ese eunuco? A través de Felipe, mostrarle la amistad que Dios tenía para con la raza humana. La Biblia dice que el hombre cuando pecó se hizo enemigo de Dios, pero a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Dios fue el que propició que nosotros nos acercásemos a Él libre y tranquila y confiadamente. Ya no por las obras que usted y yo hacemos, sino a través de la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué estaba haciendo el etíope eunuco en ese momento en Jerusalén? Estaba adorando, ya que él tenía un concepto en su corazón, un concepto de adoración, un concepto de religión. Él sabía
que iba a Jerusalén y tenía que pagarle a unos sacerdotes para que cogieran un cordero y presentaran ese cordero delante de Dios en el ritual que se hacía según el judaísmo. Pero el judaísmo, o sea, la religión, ¿qué hacía con ese hombre? Lo despreciaba, no lo aceptaba. Ese hombre no podía entrar al templo de Dios a adorar como debería ser, con un corazón sincero y dispuesto. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado en la misma condición de ese eunuco? Con ganas de adorar, con ganas de servir a Dios, pero a través del menosprecio social o del contexto que a veces usted y yo vivimos, nos hemos sentido rechazados. La mayoría de personas con las que yo a través de mi trabajo ministerial he conocido, la mayoría de 10, 9 se han sentido rechazados en su vida. Rechazados por su papá, rechazados por su mamá, por un tío, por su jefe. Colóquese en la condición que usted quiera. El rechazo siempre va a hacer que usted mire a Dios desde una manera relegada. Pero Dios quiere que usted hoy entienda que Él quiere transformar esa manera de sociedad para usted. ¿Quién fue el primero que empezó a cambiar el concepto de aceptación con otras personas? Fue Jesucristo. Si ustedes recuerdan, había un hombre en la Biblia que se llamaba Zaqueo. Zaqueo era chiquitito así. Zaqueo era un recaudador de impuestos. ¿Quién quería a los recaudadores de impuestos en ese tiempo? ¿O quién quiere a la DIAN? ¡Ay, qué linda la DIAN! Yo como amo al director de la DIAN. Nadie lo quería, era un rezagado, ¿sí o no? ¿Y qué hizo el Señor con Zaqueo? El Señor no miró a Zaqueo como lo que era, el recaudador de impuestos. Él lo miró como lo que él necesitaba. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo a él? Zaqueo, está muy ladrón, ¿no? Usted tiene que reponerle a la gente lo que le ha robado, mijo. El Señor le dijo a Zaqueo, esta noche voy a ir contigo a tu casa, voy a cenar, voy a tener relación contigo. ¿Cuándo lo menospreció? Nunca. Cuando el Señor llamó a uno de sus apóstoles, a Mateo, en un texto, en un evangelio, y a Leví en otro, que es la misma persona. Cuando lo llamó, ¿qué le dijo? Sígueme. Le dijo, ay, ¿usted que estaba cobrándole los impuestos? No. Cuando lo llamó Mateo o Leví, ¿qué hizo con el Señor? Lo invitó a la casa y estuvo con él. Y la religión, adivine qué hizo la religión. Empezó a decir, vea, ese dice que se cree el Hijo de Dios y allá comiendo con publicanos y pecadores. Si usted nunca se ha sentido rechazado, ojo, porque usted puede ser el que está rechazando. Y eso es bien importante. Porque a veces nosotros cuando ya somos creyentes, somos hijos de Dios, hay unos que tenemos como cierta... Yo soy hijo del rey, soy hijo del santo. Y resulta que se nos sube esa condición de pecado que tenemos, ese viejo hombre orgulloso. El pecado original de Satanás es el orgullo. El pecado original de la raza humana es la desobediencia. Y a veces se nos sube, entonces no me junto con esta porque es una pecadora. No me junto con aquel porque es calvo como yo y pecador. Yo lo hice. Y ustedes no saben lo doloroso que es cuando uno entra en esa condición. Alguna vez, yo fui pastor en una iglesia muy grande. Y a mí me llamaban a predicar. Me invitaban a predicar y yo preguntaba, hermano, ¿cuántos miembros hay en tu iglesia? Oh, pastor, pues tenemos unos 100 miembros. Hermano, estoy como agendadito fuerte. Te voy a enviar uno de mis discípulos. Imagínate la condición. O sea, cuando empecé a entender que yo era el que menospreciaba, a mí Dios me cogió y me transformó. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que Él no me transformó como mucha gente pensó. ¡Sé orgulloso! Lo he de ver, lo he de ver. A mí me transformó como el Señor dice en Oseas. Con lazos de amor me sedujo, me atrajo y me enseñó como le enseñó a Pedro. Cuando Pedro lo estaba negando, el Señor lo miró con misericordia. ¿Será que el Señor no sabía que Pedro lo iba a negar? ¿Será que el Señor no sabe las cochinadas que usted piensa?
¿Será que usted cogió a Dios con los calzones en el baño? No, él ya sabía. Y hay una doctrina hermosa en la Biblia que se llama la propiciación. Y es aquella doctrina donde se enseña que Cristo en la cruz del Calvario llevó mis pecados. Y en la cruz del Calvario, técnicamente en el derecho se llama imputación. Cuando a alguien le dicen, usted es culpable de esto, se llama imputación de cargos. Cuando Cristo en la cruz del Calvario llevó todos mis pecados, a él le imputaron mis pecados. Pero hay una cosa hermosa. Cuando él en la cruz del Calvario recibió todos mis pecados, a mí me imputaron la santidad de Dios. Así que usted es santo no porque usted se lo merezca, sino porque él lo hace santo a usted. Él lo aceptó a usted. Dele ese aplauso al Señor. A usted le imputaron la santidad de Dios desde el cielo. Así que ojo con esto, santo de Dios. A este eunuco no lo aceptaban en el templo porque tenía un problema. Era eunuco. No vamos a hablar de la eunuquidad ahorita. El Señor Jesucristo dijo, y aparte de eso, gentil, negrito. Pues no es que yo tenga nada con los negritos, no. Pero era de Etiopía. ¿Cómo se le dicen a los de Etiopía? Negritos. Una vez alguien me dijo, ay, pastor, no le diga negrito que por el tema de la inclusión. Entonces le dije, entonces digámosle cafecito. Para que no se note tan boleta. Muy bien. Felipe fue un enviado de Dios para ayudarle a transformar a nuestro amigo etíope su condición. Ustedes me regalan 5 minutos ya. Porque es que, para no dejarlo muy inconcluso, es que apenas voy en la introducción. Me faltan los 4 puntos de las características del amigo. Nuestro amigo Felipe fue el instrumento que Dios envió para que este hombre se sintiera, ¿qué? Aceptado. ¿Cierto que sí? ¿Quién fue el primero que empezó a aceptar? Cristo. Terminó en los ejemplos de Cristo con la mujer adúltera. Le llevaron a una mujer, dice el texto sagrado en el Evangelio según San Juan, encontrada en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Moisés dice que a la tal hay que lapidarla. Y el Señor les dijo, sí, Señor, muy bien. Lo que ustedes están diciendo es la verdad. Pero sin mirarla a ella, dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice el texto que desde el más viejo hasta el más pequeño empezaron a soltar las piedras. Cuando terminaron todos de irse, el Señor le dice a ella, hija, ¿y dónde están los que la condenan? No, ya se fueron. Váyase y no peque más. La mejor forma de usted transformar su vida y ayudar a otro a transformar su vida en relación, en la amistad, es cuando usted empieza a vivenciar la relación con Dios. ¿Sabe cuál es la esencia del Evangelio? ¿Usted quiere saber cuáles son las buenas noticias? Las relaciones. Diga conmigo, las relaciones. Dios, más que un Dios de religiones, es un Dios de relaciones. Él se quiere ¿qué? A mí me apasiona cuando yo leo la Biblia y me encuentro que en todos los pasajes donde Dios interviene, siempre está buscando el beneficio de alguien. De alguien. Cuando el Señor iba a entregar a Sodoma y a Gomorra, dice, ¿será que no le puedo decir a mi amigo Abraham lo que voy a hacer? ¿A usted no le parece eso hermoso? Que él tenga interés en la persona. Eso se llama socialización, relación. Él siempre anuncia lo que va a hacer. Cuando Judas, ¿ustedes recuerdan cuando Judas lo entregó? ¿Sí han leído ese pasaje? En el Evangelio según San Mateo y en el Evangelio según San Lucas aparece específicamente. El Señor dice, el que meta conmigo el pan en el plato, ese es el que me va a entregar. ¿Será que Dios no sabía que Judas era el que lo iba a entregar? En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, ya había orado por él y ya le había dicho al Señor, Señor, ninguno de los que me diste se me perdió, solo el hijo de perdición. Ya el Señor sabía, y sin embargo, en el contexto judío, el que metía el pan en el plato con otra persona era porque eran muy íntimos, muy amigos.
El Señor tenía tanta intimidad con Judas, lo aceptaba tanto, lo abrigaba tanto, lo amparaba tanto que le dio el alfolí para que él lo administrara. Judas era el que administraba la plata de la iglesia. Él era el contador de la iglesia. Imagínate. Y cuando lo va a entregar, viene el Judas, mucho judío y le dice el Señor, ¿a qué vienes, amigo? Me gusta mucho porque en griego dice, ¿a qué se acerca o para qué viene? Fileos. Muy teso eso, ¿sí o no? Fileos. No le dijo agapao. ¿A qué vienes? Fileos. Ni siquiera le colocó el grado de estorgeo de una relación vana. ¿A qué vienes? Íntimo. Dios quiere intimar con usted. Dios quiere transformar la manera de pensar suya a través de ¿qué? De la amistad. Termino ya con esto porque no nos da para más. Dice que él venía escudriñando un libro. Dice ahí en ese texto. ¿Ustedes recuerdan que acabamos de leer el texto? Isaías, ¿cierto? ¿Alguien me puede leer Isaías capítulo 56, versos 4 y 5? ¿Alguien ahí que me lea la Biblia rápidamente de los evangélicos que hay que tienen Biblia? Isaías capítulo 56, versos 4 y 5. Entre Génesis y Apocalipsis, ahí está. Hágale. Eso es hermoso, ¿sí o no? El etíope, ¿qué libro estaba leyendo? El libro de Isaías, o sea que él tenía cercanía con la escritura de Isaías, escrito 500 años antes de ese evento. Y dice que él estaba leyendo el libro de Isaías. A mí me encanta cuando el Señor le dice a los eunucos, a aquellos que se castraron. Hay gente que dice la Biblia se contradice. No es que la Biblia se contradiga. Lo que pasa es que Dios, por amor a usted y por amor a mí, es capaz de torcer su ley. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8, versos del 4 en adelante, la ley es nula por causa de mi carnalidad. La ley de Dios es perfecta, pero por causa de su carnalidad, de mi carnalidad, de nuestro pecado, del pecado que mora en nosotros, Dios tiene que hacer la inflexión de la gracia. Y la gracia dice, lo que el mundo dice que no se puede hacer, Dios lo hace. Su religión, los que habían pervertido su religión, excluían a ese tipo de personas. ¿Y sabe qué estaba haciendo el eunuco? Se estaba aferrando a esa palabra, donde dice que el que responda, que el que respete, que el que abrace la ley de Dios, no los días de reposo, sino la ley de Dios, el que abrace y conciba el precepto de Dios para sí mismo, le va a dar más que aún hijos. ¿Sí me doy a entender? Si usted hoy está viviendo una situación de rezago, de apatía, de escepticismo, recuerde lo siguiente: usted puede ser eunuco, no castrado físicamente, pero castrado en sus sueños. Usted puede estar castrado en sus pensamientos. Usted puede estar castrado en sus anhelos. ¿Qué sueña? ¿Qué anhela? ¿Qué quiere usted? Dios quiere que los sueños que usted tiene en Él se cumplan, para Él se cumplan. Él quiere que usted entienda que en el caminar con Dios su vida empieza a tener propósito. La verdadera amistad transforma por 4 razones. La primera, el eunuco en el verso 27 dice, iba a adorar. El verdadero amigo te enseña a adorar, a tener relación con Dios. Cuando tú tienes relación con Dios, tu pensamiento cambia, tu mente se transforma, los conceptos que tienes de Dios cambian absolutamente, dejan de ser religión para ser vida, para ser verdaderos, para ser dinámicos, biológicos. Cuando tú empiezas a adorar a Dios, como dice la Biblia, en espíritu y en verdad, automáticamente sus relaciones cambian, porque usted ya va a ver a las demás personas como Cristo las ve, a pesar de los problemas que tienen. Nosotros tenemos en la iglesia una hermana, que esa hermana es un trillito hermoso, de esos que usted no quiere durar con ella media hora. A la media hora la quiere eliminar. Señor, iluminado, que vamos a eliminarla. Cuando usted empieza a amar a ese tipo, a la mamá, ¿cuánto le dijeron? Es que mi mamá también jode mucho.
Dios quiere que usted empiece a tener ¿qué? Relación. ¿Sí me estoy dando a entender? En la adoración usted lo hace. Segundo, el etíope iba leyendo la Biblia y en el verso, ya le digo, 30, Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? El verdadero amigo que te transforma te va a ayudar a entender el manual de vida para que cambie tu forma de vivir. Romanos capítulo 10, versos 15 al 17 dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesucristo. Cuando usted empieza a cambiar su manera de caminar, en vez de ir para el norte, se arrepiente y empieza a hacer lo que dice, va hacia el sur, usted va a empezar a ayudar usted a cambiar usted mismo y ayudar a cambiar a otras personas. ¿Cuántos de los que están aquí les gustaría ser discípulos del Señor? Listo. El Señor les dice a ustedes y me dijo a mí, la gran omisión, la gran comisión, pero nosotros la convertimos en la gran omisión porque todo lo omitimos, es ir y hacer ¿qué? Discípulos. Él no dice, vaya y predique como un loco. Él dice, vaya y haga discípulos. Hacer discípulos, la palabra discípulo en griego es calcar, imitar, reproducir. Hacer un discípulo es vaciarse como Cristo lo hizo en otras personas. El ejemplo está aquí. Él se vació en Felipe. Felipe fue la tercera persona que él llamó al ministerio. En el Evangelio según San Juan usted lo va a encontrar. En el Evangelio según San Lucas usted lo va a encontrar. Felipe fue el que le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, Felipe, bebé, mírelo, aquí está. ¿Cierto? La verdadera relación con la palabra de Dios me muestra la verdad de Dios. ¿Usted quiere conocer los pensamientos de Dios? No. Bueno, yo voy a asumir que sí. Y para los que no, entonces les voy a decir, si usted quiere conocer los pensamientos de Dios, lea la Biblia. Aquí están los pensamientos de Dios. ¿Usted quiere saber qué piensa Dios verdaderamente de todo? Lea la Biblia. Si no la entiende, para eso estamos los líderes, para eso estamos los pastores, para ayudarles, para que ustedes nos vayamos de la manito juntos y así aprendamos todos, porque todos los días estamos aprendiendo. Entonces un verdadero amigo te ayuda a adorar, un verdadero amigo te ayuda a entender la Biblia, a leerla. Un verdadero amigo no te regaña por tu cuestionamiento. El eunuco le dijo a Felipe, ¿y este de quién está hablando? ¿De él, de otro? Empezó a preguntar. El verdadero amigo te ayuda a aclarar las dudas. Sobre todo, estamos hablando desde la parte espiritual, porque eso también aplica en todas las disciplinas de la vida, pero hoy aplica desde la parte espiritual. ¿Están conmigo? Y termino con esto. Después de plantearle todo lo que le planteó, dice, desde ese mismo pasaje empezó a enseñarle teológicamente quién era Jesucristo. ¿Y cuál fue el resultado? Pues Felipe se bautizó. El etíope eunuco simplemente accedió a obedecer, a responder a la verdad de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo respondemos a la verdad de Dios? Voy a hacer una pregunta volada. Yo sé que eso aquí no pasa. En mi iglesia donde yo pastoreo sí pasa muy seguido. Aquí no. Y en otras partes, pero aquí yo sé que no. ¿Cuántas veces usted se ha dejado llenar de información estúpida de la calle? Perdón por lo de la calle. Información ridícula, chécheres que le pontan encima. Usted ya va a darle la platica al pastor. Y ahí mismo usted lo percibe. Uy, sí. Usted no dice nada. Es más, usted a veces muy espiritual dice, la Biblia no dice eso, pero usted está, uy, ¿será que sí? Eso está en su corazoncito. ¿Cuántas veces usted ha percibido esa condición? Usted se ha cuestionado y no ha hablado. ¿Cuántas veces usted dice, uy, sí, ¿será que el pastor se está enriqueciendo? Pregúntele a él. Mira, los que trabajamos en la obra honesta, sincera y humildemente, los libros de la iglesia están abiertos. En la iglesia yo le quité el hipo a unos hermanos que cada rato me decían, hey, pastor, pero ha entrado platica, pastor, porque en la iglesia se les ofrendaba, se les daba. Y X día le dije, hagamos una cosa, vaya con la pastora Claudia, que es la que maneja las finanzas, y ella les pasa el informe.
Cuando se les pasó el informe se dieron cuenta que las salidas eran mucho más que las entradas. Cambie esa manera de percibir las cosas, porque el que se está haciendo daño es usted. El que se hace daño cuando tiene una mala percepción, coloqué ese ejemplo porque eso aquí no pasa, entonces no hay problema. Cuando usted tiene una mala percepción de su líder, que debe ser su amigo, entonces va a tener una mala percepción del evangelio. Y cuando usted tiene una mala percepción del evangelio, tiene una mala percepción de Dios. Y cuando usted tiene una mala percepción de Dios, va derechito, no le quiero decir para dónde, pero usted sabe. Los principios antibíblicos y los principios satánicos nacieron en la misma casa de Dios. Satanás no se fue desde afuera a decirle a Eva, ay, con que Dios ha dicho. No, él se fue para allá adentro, allá en la iglesia. El pastor era Yahweh y su congregación era Adán y Eva. Y allá llegó este descarado a hablarles, a meterles el razonamiento con que Dios ha dicho. ¿Y qué pasó con Eva? La puso a razonar. Yo por eso creo que las mujeres no miran, sino que sospechan. Desde eso quedaron así como, yo le digo a mi esposa cualquier cosa. Es más, yo a veces le digo algo a ella y cuando ella me mira, yo digo, ¿será que estoy diciendo mentiras? Yo mismo no me creo porque me siento, ¿será que sí, mi amor? No, yo estaba allá. Pero yo recuerdo, sí. Muy bien. Vamos a orar a Dios en esta noche. Perdóneme si me demoré, por favor, perdóneme.